Hola, bienvenidos al canal Conexión Eslava. Me llamo Lina y hoy es mi nuevo video en el canal y hoy tengo un tema muy interesante que me apetecería comentar y después conocer qué opiniones vosotros tenéis hacia este tema. Vamos a comenzar. Me gustaría empezar con un dato, una nota cultural. Podéis después adivinar por qué. Porque pues hace más de un año fue estrenada Anora. Es una película estadounidense hecha dirigida por un director estadounidense también, pero no nos interesa, por ejemplo, el país donde fue hecho. O, por ejemplo, el director, su personalidad, que otros, no sé, proyectos tiene. Porque lo que nos interesa es un fenómeno hecho por el elenco de esta película. Porque en esta película interpretaron sus roles, por ejemplo, los actores americanos, armenios y rusos. Y la persona que nos interesa más es Yuri Borisov. Yuri Borisov es un director ruso que interpretó el rol de Igor, si no me equivoco. Pues yo no sé si hay alguien que haya visto esta película, pero no es lo más importante. Él hizo, pues, él les sorprendió a todo el mundo. Pero, ¿qué sorprendió más en su interpretación? Y yo no me refiero a su interpretación, a su calidad de interpretación, ya que sabemos que, por ejemplo, tenemos diferentes escuelas teatrales, diferentes modos de interpretar, pero eso no es lo principal. Yo me refiero a su modo de reaccionar, a sus emociones. Lo que los sorprendió a todos es su falta de risa, su falta de sonrisa también, porque nada de los acontecimientos de la película le daba risa. ¿Y por qué? Pues ahora me toca hablar sobre la cuestión que pues yo quería aplazar a los principios del vídeo, pero ahora quiero decirla y es por qué los rusos no sonríen. Me toca hablar por qué somos tristes, por qué siempre estamos tristes, estamos deprimidos, qué pasa en nuestra cultura que nos consideramos como unas personas muy negativas. Que la verdad es que si somos un poquito negativos en los sentidos emocionales, en los sentidos de pasiones. Y la verdad es que sí, tenemos este estereotipo de que los rusos nunca sonríen y este estereotipo también afecta, impacta a otras nacionalidades, a los extranjeros que vienen a Rusia y no entienden por qué pues todos son bastante negativos. Pues no sonríen todo el tiempo. Y sí, esa sonrisa, si nosotros hablamos de las sonrisas, puede ser considerada como algo, pues, inseguro para la persona que te ve. Pueden tomarte por una persona tonta que no, pues, reverbera algo, alguna seguridad, alguna lógica en tu manera, no sé, de actuar. Por eso, si ves a una persona, pues si una persona rusa puede ver a otra persona que sonríe todo el tiempo sin alguna razón, porque por ejemplo está sola, por supuesto, eso va pues ser extraño. Pero podéis preguntar, porque pues yo presento a la cultura rusa y al mismo tiempo soy una persona a la que le gusta sonreír. Pues no paso un día, ningún día sin sonreír. No hay razones por las que no voy a sonreír cada día o si busco algo positivo. Pero la verdad es que no todos pueden hacer lo mismo, porque en nuestra cultura, en nuestro código cultural están otras cosas sobre las que nosotros ahora vamos a hablar. Pero por supuesto hay diferentes razones por qué los rusos se consideran como no emocionales pero muy serios, que no sonríen, todo eso. Ah, pues yo puedo destacar unos y nosotros vamos a empezar con la primera, que es la historia y la historia muy difícil, muy dura, en lo que se refiere, por ejemplo, a las víctimas humanas, todo eso. Pero no es lo único que yo podría destacar, porque la historia dura no es solamente el caso, no sé, de Rusia, de otros países eslavos, porque eso puede pasar en cualquier lugar del mundo, pero porque solamente los rusos se consideran como muy tristes. Y eso, la respuesta está en la mezcla con otras razones, y ahora vamos a hablar de otras razones.
Pero no solo los tiempos duros afectan, impactan muchísimo en nuestro modo de ver, no sé, la vida, porque también es el tiempo climático que tenemos todo el año, porque si hablamos no del sur de Rusia, donde por supuesto nosotros podemos encontrar un clima más suave, pues estamos a finales de febrero, vale, es el primer día de marzo. Pero como ven, todavía tenemos nieve y es nieve húmeda. Ahora tenemos agua nieve, por eso mi pelo está también húmedo. Podéis ver, no es tan bonito como podría ser. Y esto es también un problema. Cuando lo ves durante una mitad del año, eso impacta muchísimo en tu modo de percibir la vida. Tú no ves, no sé, el sol. El sol nos da unas vitaminas, no sé. No puedes disfrutar de la naturaleza porque no hay hojas, pues no hay nada. Y también vives en un barrio muy triste. No, muy gris y muy triste de ese modo, porque la mayoría de los barrios residenciales no son de diferentes colores, son muy parecidos si nosotros referimos a los barrios hechos en los tiempos soviéticos, que hay muchos. Y por supuesto, eso también influye en nuestro modo de emocionar, porque eso pasa toda la vida. Pero además hay una cosa de la que yo todavía no hablé porque no lo considero como una razón como física, porque pues los tiempos duros sí existían y esos tiempos influían en la vida social, en la vida, en el modo de no sé, organizar nuestro modo sentimental, no sé, algo así. Por ejemplo, sí podemos, no sé, tocar la nieve. Yo no quiero ahora tocar la nieve, pero ah, eso, pues, eso es algo físico. Y hay algo no metafórico, pero al mismo tiempo que no puedes imaginar, y es la cultura. Por eso, si nosotros hablamos de la cultura rusa, es muy grande y también hay algo positivo, hay muchas cosas positivas que los escritores, los pintores rusos pueden encontrar en nuestra mentalidad. Pero al mismo tiempo, si nosotros vemos no sé, el canon de la literatura en las escuelas, él no va no sé, a mostrarte una vida feliz. Y si nosotros, por ejemplo, hablamos de los años de bachillerato, los últimos 2 años, el programa de literatura eh, nos trata de los acontecimientos, de las tramas infelices, de las tramas de las personas miserables al mismo tiempo. Vale, la mayor parte de las descripciones que ahora yo he dicho y mencionado se refiere solamente a Dostoyevsky. Y pues ahora me toca hablar sobre el sobre crimen y castigo. Y ahora yo no quiero, no sé, discutir sobre su argumento. Si alguien todavía no ha leído, pues les recomiendo que lo lean. Pero lo que ahora me gustaría pues, destacar en este libro es el culto de sufrimientos. Pues yo lo que quiero decir que nosotros sí no somos muy emocionales en cuanto a las sonrisas, todo eso, pero muchas emociones pues, pasan por dentro, pasan en nuestra mente, pasan en el cerebro, pues, como con todas las personas, pero me parece que ah, con rusos, pues los rusos utilizan este modo de reaccionar, de mostrar sus emociones o no mostrar, pues con mayor frecuencia que, por ejemplo, en otras culturas. Pero, por supuesto, no todas las culturas son tan cerradas o abiertas y podemos encontrar, por supuesto, algo parecido a la cultura rusa en ese sentido. Todo lo que se refiere a las emociones no puede ser objetivo, pero al mismo tiempo, cuando pues hablamos de los estereotipos, porque los rusos son tan serios, no sonríen, al mismo tiempo nosotros tenemos a una parte de los rusos que siempre se consideraban muy emocionales, no sonrientes, pero muy emocionales. Y ahora yo me refiero a los kazak. Pues kazaki o kozak no lo confunden con kazaj, que es una etnia de Kazajistán. Yo ahora hablo de los rusos y no solo rusos.
los ucranios también que habitaban en el sur de Rusia, de Ucrania, pero no es sur de Ucrania, ¿vale? Y trabajaban de soldados, pues por supuesto, pues trabajaban muchísimo con el gobierno, pero al mismo tiempo eran bastante independientes. Todavía existen y nosotros podemos dividir Rusia en dos partes de ese modo, como la Rusia del sur y la Rusia del norte. Y los que habitaban en el sur eran más apasionantes, porque era una mezcla también de las otras, con otras nacionales, no solo rusos, pero, por ejemplo, tenían mujeres de Turquía, de Cáucasos, que siempre se consideraban, por supuesto, más emocionales, más apasionantes, con más, no sé, como he dicho, con más pasión. Por eso todos son muy emocionales, no sé, llenos de emociones, y esas emociones que pueden, no sé, estallar un día. Y nosotros tenemos, no sé, un ejemplo espectacular. Si queréis leer algo de Kazak, de Kozaki, es novela muy grande de Sholokhov que se llama el don... Pues voy a escribir aquí el nombre, no recuerdo el nombre, pero pues es impresionante. Podéis leer y conocer otra parte de la alma rusa, del alma rusa, sí. Bueno, esto es todo para hoy. Espero que os haya gustado y ahora sabéis un poco más porque los rusos no son tan emocionales y en nuestra cultura no podéis, no sé, encontrar los ejemplos de una persona muy apasionante, pero al mismo tiempo lo tenemos, pero un poco de otro modo. Pues ya como he dicho, espero que os haya gustado y nos vemos otra vez. Que sonrían mucho, que tengan las razones por las que puedan sonreír y estén felices. Hasta luego.